Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por estar conectados hoy con nosotros. Lo tengo es la plataforma en la que se compran y venden los servicios y productos de los trabajadores independientes en Colombia. Cada producto y servicio que se vende en nuestra plataforma es el resultado del trabajo y la dedicación de una persona que logró convertir sus ideas o su conocimiento en algo que crea valor para sí mismo y para los demás. Este espacio es para que conozcamos a esas personas, para que nos conectemos con ellas y para que nos inspiremos con sus historias y aprendamos de sus experiencias. Por eso hoy nos conectamos en Lo Obtengo con Eliana Carolina, quien nos va a hablar sobre por qué las emociones pueden llegar a convertirse en una enfermedad y cómo podemos aprender a evitarlo. Eliana Carolina es psicoterapeuta integral hace más de 18 años, es una apasionada de la relación entre cuerpo, mente, espíritu y el cuerpo. ¿Correcto, Eliana? Voy bien, ¿cierto? Así es, más Apasionada, bien. es madre de 2 hijas adolescentes y maestra de danza del vientre consciente. Es orgullosamente una de nuestras especialistas Lo Tengo Pro. Muchísimas gracias por acompañarnos, Eliana Carolina, y bienvenida. Gracias a ustedes, Mario, por la invitación. Eliana, voy a empezar por lo que más me llamó la atención. Yo sé que tú eres especialista en movilizar las emociones a través del cuerpo. Y obviamente a quienes nos encanta el baile sabemos que nada moviliza mejor las emociones a través del cuerpo que el baile. Pero me llama mucho la atención que una de tus técnicas terapéuticas sea la enseñanza de la danza del vientre consciente. Porque normalmente cuando uno piensa en ir a terapia donde el psicólogo, pues como que se imagina en un consultorio hablando con una persona muy trascendental en bata blanca y algunas de tus pacientes seguramente que lo que llegan es a a clase de danza con la psicóloga. ¿Cómo convertiste el baile, que es una cosa que te apasiona, en una de tus herramientas terapéuticas? Bueno, desde mi formación en la universidad y casi hacia el final de la carrera, siempre hubo la pregunta por esta forma de acceder a la información que está en nuestro cuerpo, toda la información emocional. Apareció la danza en lo personal como una posibilidad y ya cuando terminé mi carrera y empecé el ejercicio de la profesión, comencé a encontrar un punto de intersección muy importante porque podía acceder a información del cuerpo, que estaba hablando de esas construcciones emocionales y anímicas, y a través del conocimiento de las técnicas del movimiento, fue como ir construyendo un camino muy interesante que aparece como una opción terapéutica. Y además una opción muy agradable, ¿no? Porque casi que siempre asociamos la terapia a eso incómodo o molesto. Entonces fue un camino muy bonito que en lo personal pude llevar a mi ejercicio y ofrecer también a las personas que consultaban, en este caso un poco más a las mujeres, esta parte de la danza oriental con enfoque terapéutico. O sea que en efecto uno alista su ropa de danza y se va a terapia, a clase de danza del vientre consciente. Que entre otras cosas eso nos dará seguramente para otra conversación muy larga y de una vez les vamos diciendo a las personas que se interesen en estos temas que en los comentarios y en los que nos van escribiendo nos digan quiénes quieren que eventualmente te volvamos a invitar para hablar, por ejemplo, de eso puntualmente. Por hoy lo que vamos a hablar es, el título que le pusiste a la conversación me pareció bien interesante, ¿no? Y es cuando el cuerpo enferma, habla por la emoción. Y entonces, básicamente, si entiendo bien lo que estás diciendo, es que eso que comúnmente llamamos como el nudo en el estómago o incluso las mariposas en el estómago, pues eso se puede convertir en una úlcera. No quiero ser alarmista, pero eso es lo que nos vas a explicar. Bueno, sí, algo así es como poder tener esa mirada sobre nuestras experiencias de vida, cómo se van plasmando en nuestra corporalidad, porque nosotros estamos un poco
bajo esa visión escindida del cuerpo por un lado, de la mente y la emoción por otro, cuando somos una totalidad. Entonces, desde esa mirada podemos entender que todas esas experiencias de vida van registrándose en nuestro cuerpo, es ahí en donde se expresan. Entonces, esas emociones cuando están en nuestro interior de una forma que no logran estar organizadas o no logran estar resueltas o no logran poder tener un lugar sano, pues van a hablar a través del cuerpo y es lo que van a crear, por decirlo de alguna forma, como el terreno propicio para que esa parte física o fisiológica comience a vulnerarse y a ser un poco más sensible a otros estímulos de la alimentación o del medio para que aparezca un trastorno o una enfermedad. ¿Qué es lo que nos pasa cuando sentimos esas mariposas en el estómago? Porque es lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablamos de las emociones y de cómo se manifiestan a través del cuerpo. ¿Qué pasa por dentro? ¿A qué es a lo que llamamos mariposas en el estómago, Diana? Bueno, si lo miramos desde lo fisiológico, sería una respuesta de nuestros neurotransmisores, donde se segregan unas sustancias, unas hormonas. Desde ese lugar, eso sería en lo fisiológico y en lo biológico y en lo físico. Sin embargo, esto, como te decía anteriormente, nosotros somos una totalidad, entonces la experiencia de la emoción detona toda esta movilización física y eso es lo que nosotros logramos experimentar como esas sensaciones, a veces agradables, otras veces muy incómodas. Las mariposas en el estómago siempre las han asociado como lo agradable, sin embargo, por ejemplo, es un rasgo característico de alguna situación ansiosa también. Entonces, uno podría generalizar para dar claridad que hay una experiencia de la emoción en mi cuerpo. Sin embargo, es importante que uno pueda contextualizar bajo qué circunstancias se están dando esas sensaciones y así puedo tener unas pautas más acertadas. Claro, porque cuando hablábamos un poco de esto con alguien, decía, no, es que las mariposas en el estómago son algo bonito, son algo positivo, y el nudo en el estómago, en cambio, lo asocia uno como con el miedo. Pero ambos son mensajes y la emoción me está hablando a través del cuerpo, ¿cierto? Lo que tú nos Así es. planteas básicamente es que podemos aprender a entender esos mensajes. ¿Cómo aprendo a escuchar esos mensajes a través del cuerpo, Eliana? Aprendo con la observación, aprendo con la mirada propia, aprendo estando atento a cuáles son mis respuestas típicas. Entonces yo comienzo a hacer como un seguimiento de mi respuesta típica bajo ciertas situaciones. Nosotros tenemos que entender que las emociones, si bien son, digamos, desde la generalidad, eh, buenas, malas, así nos las han presentado. Algunas son de miedo, de odio, de alegría, pero cada persona las traduce y las organiza de acuerdo a su historia y a su biografía. Entonces, por ejemplo, lo que para ti pueden ser unas mariposas en el estómago de emoción, de algo súper chévere, de un sentimiento bonito, para mí puede ser una situación sumamente tensa o agobiante porque nuestra biografía está escrita de manera diferente. Entonces, poner la atención a aquello que se manifiesta, en qué situaciones, de qué manera, bajo qué estímulos. Eso es un poquito comenzar a hacer ese camino de autoobservación, porque aquí están todas las respuestas. Cuando hablas de la autoobservación, me acuerdo de algo que tú planteas, que es, tú hablas de la estética, de darle estética a las emociones, y eso me parece súper interesante. ¿Por qué no nos explicas en qué consiste eso y para qué sirve? Bueno, la estética es una palabra como muy adecuada que va en el mismo sentido de lo que te mencionaba. Y es que nosotros desde la singularidad, desde lo que somos cada uno como individuo, hacemos nuestras construcciones particulares. Entonces, la estética de la emoción es como el camino propio a través del cual se expresa, se escucha y se trabaja o se conoce.
Entonces, es muy importante que nosotros podamos tener esa capacidad de autoobservación y desde esa misma mirada generar unas posibilidades. Por ejemplo, a veces, no sé si has escuchado un ejemplo muy clásico como para tratar la ira, y puede ser golpe una almohada o sí, detone. La ira es como contacto, golpe, sacar. Puede que a ti te funcione divinamente, ¿sí? Por lo que venimos hablando, por tu biografía, por tu contexto, pero puede ser que para mí sea algo totalmente violento y el camino de la misma ira sea otro. Entonces, por eso es importante ir construyendo esa estética, es decir, esa forma propia que es de tanto de tu emoción como de tu manera de expresar o de sanar y de organizar. Tú planteabas en su momento que cuando entra uno en estos ejercicios terapéuticos contigo, explicabas que el darle la estética es incluso pensar también en qué forma tiene para mí esa emoción, qué textura, en qué parte del cuerpo la siento, y es como ese ejercicio de empezar a crear conciencia de mí mismo, ¿no? Como escucharme a mí mismo a través de esos ejercicios que tú guías para uno tratar de entender el mensaje que le está trayendo esa emoción, si te entiendo bien, ¿no? Es como estar atento a lo que dice nuestro cuerpo. Tú me explicabas, por ejemplo, que uno puede llegar a identificar, dependiendo de la parte del cuerpo en el que siente la emoción, qué puede estar sucediendo, o sea, cuál es el mensaje que tiene esa emoción. Pero ¿cómo hago para diferenciar, por ejemplo, pues un tema de ansiedad que me genera algo en el cuerpo y no saber que simplemente de pronto dormí en una mala postura y no se trata de un tema de ansiedad, sino de mala postura? ¿Cómo identifico la diferencia entre una emoción reprimida y otro tipo de molestia en el cuerpo? Porque hay carga anímica, es decir, porque esa molestia que experimentas físicamente casi que puedes relacionarla también con una sensación. Hay algo, por ejemplo, que es una herramienta que todos tenemos al acceso y es preguntar, ¿a qué se parece esto? Por ejemplo, tengo el hombro congelado, no puedo moverlo. ¿A qué se parece? Entonces, pues es como si algo me agarrara, me detuviera o quisiera devolverme. Con esa misma respuesta tú la puedes traducir y preguntártela. En este momento hay algo que yo tenga la sensación que me detiene, que me quiere evitar o que me quiere restringir el movimiento, y casi que aparece una movilización, una sensación, y ahí es una excelente forma de poder entender que sí, pude haber dormido mal, pude haberme acostado un poquito incómodo en la noche. Sin embargo, no se quedó solo en la mala postura, hubo una asociación anímica que apareció como en correspondencia de esta sensación incómoda física. Entonces allí yo me puedo dar cuenta que algo está hablando de mi emoción a través de esa experiencia física. También a veces uno lo relaciona o con una situación, o con una persona, o con un Así es. tema, ¿no? Entonces, Uh-huh. claro, esas son las herramientas que me parece tan importante compartir cuando tenemos en este espacio a alguien como tú, Eliana, porque con el tema de las emociones sucede algo muy complicado, y es que de una u otra forma estamos en una cultura como que nos juzga si exponemos las emociones, ¿no? Como que a ti te preguntan automáticamente, ¿cómo estás? Y entonces todo el mundo dice, no, muy bien, fantásticamente. Y pues no, o Sí. sea, nadie está bien fantásticamente todos los días de toda la vida, pero como que no puedes decir lo contrario porque como que está mal visto, y eso también hace que, por ejemplo, si uno se lastima un brazo, va a fisioterapia de la rodilla, del brazo, de lo que necesite, pero cuando va a terapia donde el psicólogo como que está mal visto eso, y eso nos lleva como a una cultura de ocultar las emociones. Por eso este tipo de herramientas son tan importantes. ¿Cómo hacemos, Eliana, en un momento en el que estamos gestionando tantas emociones como hoy en día con todo lo que estamos atravesando, para que la gente entienda la importancia de, en lugar de ocultar eso y como de barrer debajo del tapete, porque es importante, al contrario, estar en contacto con estos espacios terapéuticos como con cualquier otro aspecto de tu salud? ¿Qué nos puedes decir al respecto para que la gente se quite un poco ese tabú de esconder las emociones?
Pues mire, en ese caso yo recurro mucho como a la metáfora del odontólogo, casi que se la digo a todo el mundo, y es que nosotros por profilaxis vamos a la consulta 2 o 3 veces al año. ¿Para qué? Pues para evitar que los dientes que utilizamos todo el tiempo, a diario, pues no se nos dañen, no hayan caries, no se lesionen las encías, en fin. Entonces, ¿por qué vamos? Pues porque queremos evitar que se nos dañe algo fundamental de uso constante, ¿sí? Y cuando vamos, digamos que no hemos hecho esta profilaxis, lo que encontramos es que pues hay un daño, ¿sí? Ocurre un daño y así es muy parecido como cuando vamos a la terapia con el psicólogo, con el terapeuta, o en alguna situación con el psiquiatra, ¿no? Es como que la situación pico es la que me trajo acá. Y seguramente si nosotros hubiéramos hecho esa profilaxis de poder tener unos espacios de escucha con sentido, que es muy diferente a la escucha que yo tengo con mi mejor amigo, con mi mamá, con la persona cercana, donde no es desde el consejo, sino desde la mirada amplia de la experiencia que yo vivo y darle un significado y organizarla, pues seguramente esa experiencia traumática o dolorosa que a mí me lleva a una consulta pueda tener muchas más herramientas para el abordaje. Entonces, estar mal o pasar por situaciones difíciles o por situaciones de crisis, como bien lo mencionabas, es algo muy invalidado culturalmente porque estamos en la cultura del bienestar, del positivismo, del siempre estar bien y el malestar no tiene un lugar para ser nombrado. Entonces, por ese lado es importante como uno poder desmitificar que ese espacio del espacio, el espacio terapéutico como tal es un espacio de bienestar. Aunque yo llegue a ese espacio, Es un exacto, espacio. aunque yo llegue a ese espacio demasiado congestionado, en estado caótico, es un espacio de bienestar. Y yo creo que ahí es donde hay que hacer el énfasis y por qué lo planteo. Lo que tratamos también es de compartir herramientas que tengan un impacto directo en la gente hoy ya, ¿sí? Y esta cultura, como tú dices, del positivismo, de todo está bien, de a todo tengo que encontrar el lado positivo, pues tiene unas ventajas, obviamente, pero me parece que el mensaje es que las emociones negativas, digamos, o conflictivas, no es que sean malas. Digamos que lo malo de pronto es, si te entiendo bien, cuando se quedan mucho más tiempo del necesario o cuando suceden demasiado y no hago nada con ellas. Pero sí me parece importante como que nos ayudes desde tu opinión profesional a que entendamos que en un momento en el que estamos tan bombardeados de emociones por todos lados y todos tenemos algo de miedo, pues es normal sentir miedo y algo de ansiedad, pues es normal sentir ansiedad. Que lo que no podemos es quedarnos en el miedo o quedarnos en la ansiedad y que para eso existen profesionales como tú y herramientas como las que tú planteas para poder avanzar en esos temas. Y entonces ahí viene una pregunta que además me parece sumamente esperanzadora e interesante de lo que tú planteas y es, aprendiendo a entender estos lenguajes de las emociones, ¿podemos aprender a autocurarnos? Sí, podemos ser participativos conscientes de la curación, porque ese es un tema que también lo ponemos afuera, ¿no? Es decir, alguien que se especializó en la parte del cuerpo que a mí me duele tiene la respuesta para curarme. Y es cierto, y hay que darle ese lugar a la dedicación que tiene cada profesional de la salud para ayudarte, darte unas pautas para resolver tus dolencias. Sin embargo, no es el otro el que cura, el otro es el que pone a servicio todas las herramientas y todos los medios para que entres en proceso de curación. Entonces, cuando desde la autoconciencia y desde esa gestión de conciencia, participas activamente en tu proceso, pues van a haber unos resultados muy positivos, ¿sí? Hay otras tendencias en las que solamente, por ejemplo, a través de un trabajo muy intenso con el inconsciente, logran unos avances también significativos, pues porque el inconsciente, si lo nombramos de esa forma, siempre está hablando a través de nuestro cuerpo y el inconsciente ocupa pues estamos en esa modalidad casi que la mayor parte del tiempo del día a día.
Y cuando hacemos un trabajo sobre el inconsciente, cuando traemos el inconsciente a la conciencia, lo que corresponde, pues ahí ya nosotros estamos siendo participativos en nuestros procesos de curación y de sanación. Esto tiene que ver con lo que planteas en algún momento sobre psicoinmunoneurología. Sí, pues hoy en día está muy en boga todo el trabajo de la bioneuroemoción, la biodescodificación, la psiconeuroinmunoendocrinología. De la psiconeuroinmunoendocrinología, yo te cuento que más o menos hace unos 20 años yo escuché hablar de ella y ya estaba desde antes de eso. Y en ese entonces era una cosa rarísima, una cosa súper loca, porque proponía unas miradas que no estábamos acostumbrados. Sin embargo, con el tiempo que va ocurriendo, lo que va ocurriendo en el tiempo y también lo que nos va ocurriendo como humanidad y como sociedad nos va llevando a buscar alternativas y aparecen estas propuestas dando un poco de forma a unas posibilidades que tienen de base el estudio de lo que es la psicosomática, que es cómo el cuerpo, cómo esos trastornos, esas situaciones psíquicas toman forma a través de los síntomas en nuestro cuerpo. Entonces ya está un poco más organizado, muchas personas pueden tener al acceso diccionarios, formas para poder un poquito entrar en contexto e irse familiarizando con posibilidades y otras vías de trabajar sus situaciones. ¿Sería correcto, por poner una metáfora gráfica de esta posibilidad de autocurarnos, porque yo soy un convencido de que la ciencia y las herramientas que tenemos nos van a llevar a eso? El ejemplo es muy descabellado si planteo que, por ejemplo, cuando uno piensa en un limón y se concentra en que está mordiendo un limón, normalmente saliva de inmediato, es decir, un pensamiento o una emoción puede darle una orden directa al cuerpo de que segregue determinada sustancia. Podríamos llegar al punto en que la ciencia avance y uno pueda identificar qué pensamientos o qué emociones pueden segregar las sustancias que uno necesita para, por ejemplo, curar una enfermedad. ¿A eso se refiere esa ciencia de la que hablas? Pues podríamos llegar a eso y estamos en camino de poder llegar a eso. Hay ahorita otras posibilidades también desde los postulados, por ejemplo, de la física cuántica, que puede dar lugar a esto. Y desde hace mucho tiempo y mucho antes de esta modernidad, Freud lo planteaba así, es que nosotros somos, el cuerpo y la mente son dos caras de la misma moneda. Entonces a veces estamos viendo un lado, a veces el otro, pero son lo mismo. Entonces estamos avanzando hacia esa concepción holística. Y con lo holístico no tiene nada que ver con lo místico, sino con esa capacidad de integrar todas las dimensiones de lo humano. Entonces, desde allí seguramente seguirán habiendo otras propuestas que nos vayan encaminando a esas posibilidades. Eliana, en medio de todos estos mecanismos que tú tienes pues para compartir tu ejercicio profesional, también estamos hablando del tema de talleres alrededor de todos estos temas. Ya vamos a llevar el primer taller que se va a llamar ¿Cómo podemos aprovechar nuestras emociones conflictivas? Antes de que nos cuentes un poco del taller, quiero que nos des un poquito de luces en relación con lo que llamamos emociones negativas o conflictivas y emociones positivas, porque lo que planteábamos ahora y hay como un boom enorme a que si tengo una emoción negativa, puedo cambiarla por una emoción negativa para sentirme mejor, pero hasta qué punto ese cambiarla es como ignorarla y ahí es donde empezamos a generar esos procesos que terminan en una enfermedad. ¿Cómo distinguimos entre cuándo debo cambiar una emoción negativa o taparla, digamos, con una emoción positiva para mejorar un estado de ánimo y cuándo ya estoy entrando con una negación que me va a generar un trastorno de salud más adelante? ¿Cómo identificamos esa diferencia? Pues mira, yo he entendido en mi ejercicio profesional y en el día a día de lo que va ocurriendo a mi alrededor, que son posibilidades, ¿sí? Es decir, si estás
Si tú estás en una reunión, en una junta, y aparece algo, se moviliza algo fuerte y tú sabes que estás en algo decisivo y aparece el recurso de necesito controlarme o calmarme, entonces tengo esta técnica, pues yo la uso porque es como un recurso de solución inmediata y son válidos y son súper necesarios. La cuestión es cómo los estamos, o sea, qué prioridad y qué manejo le estamos dando en nuestros procesos. Si yo encuentro que hay una tendencia que siempre que entro en malestar, en disgusto, en miedo, bueno, en cualquier sensación o emoción que sea pesada, densa o poco agradable, inmediatamente necesito negarla, entrar a sustituir, reemplazarla por, y eso lo estoy convirtiendo en un hábito, pues definitivamente hago lo que tú decías hace un rato y es levantar el tapetico y echar un poquito más de basura, ¿sí? Entonces, cuando yo me doy cuenta que esa herramienta que yo estoy utilizando me está generando ya un patrón, pues ahí yo debo poner atención, porque si yo de manera recurrente me encuentro con estas tipos de sensaciones, de emociones y de estados que son desagradables, pues me están llamando la atención, porque es que el problema no son las emociones. Las emociones nos podríamos decir que no son ni buenas ni malas, son y son expresiones, pero cuando la que se expresa es siempre la conflictiva, la pesada, la densa, pues lo que me está indicando es que debo de prestar atención porque algo ocurre, algo Perfecto. ocurre. Bueno, quienes quieran contactar a Eliana, pues pueden venir a su cuenta de Lo Tengo. Si no se han registrado, se pueden registrar sin ningún costo. Y aquí en el buscador, pues pueden buscarla de muchas maneras, pero una, pues es la más fácil es con su nombre. Van a dar clic en su perfil y aquí pues van a encontrar información sobre su hoja de vida, sus recomendaciones, sus calificaciones, la galería donde van a encontrar también temas bien interesantes. Ya me han parecido pues muy chéveres tus apuntes y cómo pues uno va encontrando aquí distintos tips y herramientas. Pero adicionalmente, pues quiero comentar acerca del taller que vamos a tener. Entonces quiero que nos despidamos diciéndole a las personas que nos están viendo en este momento, Eliana, 3 cosas que voy a aprender en este taller de cómo aprovechar mis emociones conflictivas. Bueno, tres cosas puntuales. La primera es como desmitificar con una evidencia clara cuál es esa mirada negativa sobre las emociones, esas emociones conflictivas. Entonces yo voy a poder en este taller, como participante, hacer conciencia de cuáles son esas emociones pesadas o conflictivas con las que yo me relaciono y que las he estigmatizado y las he perdido pues como las he desvinculado de ser mis aliadas. Por un lado, también pueden en este taller encontrar cuál es el rol o cuál es el propósito que tienen esas emociones conflictivas en mis procesos, en esta misma línea de ser mis aliadas. Y por último, algo muy importante que también se puede encontrar el participante de este taller es que va a encontrar sus propios mecanismos de expresión de esas emociones, lo que hablábamos un poco de la estética, ¿no? Se va a poner en contacto con esa estética propia para encontrar esas vías o canales de expresión y de abordaje de sus situaciones emocionales conflictivas. Perfecto. Entonces, pues ahí queda la invitación. Quienes quieran más información pueden entrar a su cuenta de Lo Tengo, ir a la sección Academia o venir al perfil de Eliana, dar clic aquí en contactar y allí la van a poder contactar a través del chat. Eh, si me permite, yo llegaría como a la conclusión, Eliana, y me corrige si me equivoco, porque cuando hablamos de todo este tema de gestionar las emociones y demás, se vuelve a veces para las personas como algo muy abstracto, muy gaseoso, que no tiene aplicación en el día a día. Y lo que yo concluyo de escucharte es que, si bien es cierto aprender este lenguaje a través del cual nos hablan las emociones a través del cuerpo y a escucharnos a nosotros mismos, puede que no nos vayan a resolver los problemas que tengamos hoy o todos los problemas. Lo que sí me parece clarísimo es que nos va a ayudar a no meternos en más problemas de los que ya tenemos, porque a veces de lo que no somos conscientes es que cuando tengo ese nudo en el estómago o cuando esa emoción por ansiedad me afecta a mí,
pues afecta mi estado de ánimo y empieza a afectar a la gente a mi alrededor. Y de pronto lo que era un problema solamente mío, en la medida en que no sé manejar esa emoción, pues de pronto contesto de una mala manera a alguien con el que estoy hablando y entonces ya tengo otro problema adicional y vamos entrando como en un efecto dominó. Y por eso es que me parece tan importante estos temas que tú planteas y las herramientas que nos estás enseñando a usar. Creo que tenemos muchos temas para hablar con Eliana y creo que no será el último en vivo en el que nos acompañes. Muchísimas gracias, Eliana, por tus consejos y por tus herramientas. Nos veremos en el taller con toda seguridad y a todos muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos en el próximo en vivo. Gracias, Eliana. Gracias, saludos.